Acciones. Adelante, doctora, la sala es toda suya. Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Agradecer a CEFCAP por esta invitación y a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Bien, vamos a desarrollar lo que hoy día se me ha encargado trabajar con ustedes en relación a lo que viene a ser. Vamos a trabajar primero procedimiento disciplinario de la Ley de Servicio Civil y terminaremos el día domingo trabajando potestad sancionadora para hacer algunas precisiones en tema de potestad sancionadora. Bien, entonces así hemos distribuido este desarrollo de estas sesiones de clase. Sin más preámbulos, vamos a compartir algunas diapositivas que he preparado para tener en cuenta en esta sesión. Me avisan, por favor, si es que lo están viendo. Yo también quiero, ¿qué dice? Bueno, temas académicos. Muy bien. Bien, entonces me siguen ahí, por favor. Me dicen si lo están mirando la diapositiva. Sí, doctora. Perfecto. Bien, entonces vamos a desarrollar esta sesión de clase en relación a lo que viene a ser este procedimiento disciplinario. Entonces vamos a ver cuál es el fundamento de este régimen disciplinario. Lo tenemos nosotros en su ley, la ley del servicio civil, pues se introdujo este régimen disciplinario donde incorpora a los servidores públicos de los regímenes 276, 728 y CAS, ¿no? Dentro de ello están todos los niveles de gobierno, ¿no? Y todos aquellos que hayan transitado a esta ley del servicio civil. Y de manera supletoria se va a aplicar a las carreras especiales, ¿no? Bien, dicho eso, entonces tenemos nosotros como o dentro de nuestro marco normativo de la Ley del Servicio Civil, lo previsto como responsabilidad administrativa de los servidores públicos, lo que es la responsabilidad disciplinaria, que es diferente a lo que vamos a trabajar el domingo, que vamos a trabajar el domingo en relación a responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría. Hoy día vamos a trabajar la ley del procedimiento, vamos a trabajar el procedimiento disciplinario a cargo de las entidades públicas y como segunda instancia el Tribunal de Servir, ¿no? Bien, dicho eso, entonces, este marco normativo de la ley del servicio civil, cuyo ente rector tenemos a servir, pues nos establece esta norma un procedimiento administrativo sancionador como o dentro del contexto de la potestad sancionadora de la potestad sancionadora que es ejercida, en este caso por las entidades, en transgresión del marco normativo de esta ley del servicio civil, lo que establece también en algunos tipos el código de ética y por extensión lo que establezca la 27, ¿no? 444. Bien, dicho eso, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eh, qué es el servicio civil, ¿no? Para partir de ahí poder contextualizar este marco normativo. Para eso nos vamos a remitir a lo que dice nuestra Constitución Política, en su artículo 40, que nos establece que quiénes son los servidores civiles, ¿no? Y a partir de este artículo 40 nos establece quiénes son estos servidores civiles, ¿no? Y también nos establece cuál es su derecho que ellos tienen, el derecho fundamental al trabajo, el derecho de acceso a la función pública, ¿no? Si es así, entonces vemos que estos servidores civiles que trabajan en el Estado sirven a una finalidad. ¿Qué finalidad estamos hablando? Estamos hablando de la finalidad pública, ¿no es así? Entonces, esto determina, ¿no? O involucra que ellos tengan una serie de deberes y obligaciones, ¿no? Estos trabajadores civiles.
Entonces, digamos que se establece un vínculo positivo al ordenamiento jurídico en relación a la obediencia al principio de legalidad y a los principios éticos de la función pública. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, dentro de ellos al principio de imparcialidad, al principio de neutralidad, entre otros, ¿no? Y que también evidencian entonces con ello reglas, reglas que van a imponer deberes y que van y también a imponer prohibiciones a que todo servidor público tiene que conocer. Por ejemplo, la prohibición en los casos de nepotismo debe conocer todo servidor público. Entonces ahí tenemos esta naturaleza jurídica del vínculo de este servidor civil, ¿no? En relación a su vínculo laboral, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, vemos entonces que existen características o elementos que lo diferencian del ámbito privado, ¿no? Que se dan solo en el ámbito público. Y si es así, no solamente significa entonces que este servidor civil dentro del ámbito público, de una manera u otra, se encuentra subordinado, ¿no? Subordinado a las normas, ¿no? Al respeto y a la sujeción de lo que dice nuestra constitución política y todo nuestro ordenamiento jurídico, basándonos, por lo tanto, en que este respeto debe verse en el cumplimiento, en el ejercicio de su función pública, que es la que hemos estado hablando. Entonces, estos servidores civiles, su actuación o el ejercicio de sus funciones se van a basar sobre los principios tanto de jerarquía como de competencia, además del principio de legalidad, claro está. Entonces, estos servidores civiles van a ajustar su actuación al ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Y eso qué le otorga? Otorga, bajo la base de la carrera administrativa, reglas de acceso y de término, eh, que ello da como consecuencia la imparcialidad y la objetividad de la actividad pública de este servidor público frente a un ejercicio abusivo por parte de sus superiores jerárquicos, ¿no? Entonces vemos cómo en el sector público existe entonces la existencia, ¿no? De la sujeción al marco normativo, ¿no? Si es así, entonces vemos que existen reglas, que existen principios, además de la naturaleza jurídica de su vínculo, que subyace en ello una finalidad pública en relación a las funciones que se les encomienda a estos servidores civiles, ¿no? A ello entonces obedece que estos servidores civiles dentro del ámbito del derecho público deben otorgarse ciertas garantías para que pueda funcionar la administración pública, porque sin ellos la administración pública tampoco podría funcionar. El recurso humano es fundamental para el funcionamiento y operativización de las entidades de la administración pública en la prestación de sus servicios públicos, ¿no? Entonces, si es así, estos tienen un ordenamiento jurídico y a partir de ahí hay una coexistencia, podríamos decir, en relación con las responsabilidades que también les involucra a estos servidores civiles, ¿no? Hablamos de la responsabilidad administrativa, hablamos de la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y en otros casos incluso la responsabilidad política, ¿no? Pero para lo que nos ocupa hoy día, que tenemos que ver en relación a la responsabilidad administrativa de estos servidores civiles, pues tenemos que tener en cuenta que estos servidores civiles bajo, bajo esta norma del servicio, de la ley del servicio civil, pues asumen un procedimiento, si transgreden el marco normativo, un procedimiento disciplinario, ¿no? Entonces, este
procedimiento disciplinario, vamos a verlo nosotros. Voy revisando sus preguntas que van formulando en el chat del Zoom. Así que si pueden formularlas ahí, no tengo ningún inconveniente en conforme vaya desarrollando esta sesión de clase, pueda ir revisando, ¿no? Bien, entonces esta potestad administrativa sancionadora en materia de responsabilidad que ejercen las entidades de la administración pública tiene algunas diferencias y algunas similitudes con la responsabilidad administrativa funcional ejercida por la Contraloría, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas de similitud y diferencia en el transcurso del desarrollo de esta clase y también en la siguiente, ¿no? Porque son dos procedimientos administrativos que cuentan con una estructura que dentro de esta estructura es muy similar, ¿no? Es muy similar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una investigación preliminar, ¿no? Tenemos, bajo esta investigación preliminar, podemos realizar la imputación de cargos, podemos a partir de ahí iniciar la fase de instrucción, ¿no? El informe de instrucción, la fase sancionadora, y la sanción y nos vamos, o archivo, y nos vamos a segunda instancia. A manera general, digamos que es un procedimiento muy similar, ¿no? Claro que hay algunas diferencias en cada uno de ellos, pero de manera general, alguna similitud tiene, alguna similitud. Bien, entonces sigamos ahí, entonces estamos nosotros desarrollando este marco preliminar para entrar a hablar en relación a al procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces decíamos nosotros que esta ley de la ley de servir nos establece que bajo algunas precisiones que está dado en este marco normativo, nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Casi no moví la diapositiva, mil disculpas por eso. A veces, vamos a ver. Disculpen la diapositiva, ¿dónde las encuentro? ¿Dónde las encuentra? Bueno, se lo voy a pasar a la organización para que ellos se los pasen a cada uno de ustedes, ¿no? Bien, entonces decíamos que este procedimiento administrativo sancionador tiene una relación jurídica de sujeción especial del servidor público respecto a la administración pública, ¿no? Esta sujeción especial es aquella descripción o adscripción de este servidor civil al ordenamiento jurídico bajo el principio de legalidad, bajo el respeto de los valores y principios y conductas éticas, así como los deberes y prohibiciones. Debido a ello, lo vincula con la administración pública en su actuar en representación de la administración pública, porque recuerden que ellos son los que ejercen la función pública. Nosotros no, la entidad como tal, no, no es la que ejerce, son el recurso humano, las personas que trabajan en esa entidad. Entonces ahí existe esta sujeción especial. Y bajo la sujeción general se está refiriendo a que los administrados que se encuentran vinculados hacia la administración pública, ¿no? Vamos a ver entonces dentro de este contexto la estructura de este procedimiento, cómo es que se lleva a cabo y cuál es la finalidad, ¿no? Entonces, habiendo desarrollado el contexto general, vemos que nuestra constitución política también reconoce un deber funcional, ¿no? Un deber funcional en relación a la función pública. ¿Y eso qué significa? Que se exige a los servidores públicos que estos respondan por el ejercicio de sus funciones. Y si es así, entonces la administración pública va a contar lógicamente con un procedimiento administrativo disciplinario que le sirva como instrumento para castigar aquellos hechos que sean típicos, antijurídicos, culpables, ¿no? Y que atenten contra el ordenamiento funcional. Y como un tema de disuadir también la comisión de actos similares, ¿no?
Entonces, lo que se trata es de verificar si se está cumpliendo normativamente este servidor, ¿no? Este servidor público, si en realidad está cumpliendo o no está cumpliendo con la norma jurídica, ¿no? Y si es así, entonces a partir de ahí se puede establecer si existen o no faltas administrativas, ¿no? O faltas disciplinarias. En este caso, el procedimiento administrativo disciplinario debe entenderse entonces que es aquel instrumento que utiliza la administración pública para poder castigar por el incumplimiento o transgresión al marco normativo en el ejercicio de sus funciones. ¿No es así? Entonces, partiendo de ahí, va a ser importante que tengamos en cuenta nosotros que este procedimiento administrativo, dentro de esta finalidad que está establecida, por la cual entonces las entidades públicas tienen un poder disciplinario. Respecto a los servidores civiles, que en este caso se va a justificar este poder disciplinario por el poder de autoorganización que tienen las entidades, bajo este principio de jerarquía, ¿no? Que lógicamente cuenta con límites también en relación a la aplicación de un marco normativo, que en este caso este marco normativo desarrolla el procedimiento disciplinario dentro de lo que establece la Ley del Servicio Civil y su reglamento. Entonces, teniendo en consideración que el procedimiento administrativo disciplinario de la Ley del Servicio Civil es aquel procedimiento que vincula estos tres regímenes laborales y a las entidades que han transitado a esta Ley del Servicio Civil, vamos a tener en cuenta entonces que dentro de la clasificación de entidades públicas tenemos que tener en cuenta que se incorporan los tres niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, regional y local, ¿no? Que forman parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y también nos habla que también forman parte de este ámbito de aplicación todas las entidades de tipo A y todas las entidades de tipo B, ¿no? Entonces, si es así, entonces bajo este marco normativo opera dentro de su ámbito de aplicación. Y lógicamente también hay entidades que están excluidas de este marco normativo de la Ley de Servicio Civil, por ejemplo, el Congreso de la República, entre otros, que está establecido en la misma ley. Entonces tenemos que tener en claro qué entidades son, ¿no? Y en base a cuál es el régimen de vinculación con el Estado. Entonces, bajo estas reglas del procedimiento administrativo disciplinario, que le son aplicables directamente a estos servidores civiles que efectúan funciones administrativas bajo los regímenes laborales 276, 728, CAS, Ley del Servicio Civil, ¿no? Vamos a tener en cuenta entonces cuáles son las reglas por las cuales se lleva a cabo este procedimiento, ¿no? Este procedimiento disciplinario. Entonces, siguiendo más o menos el contenido de lo que está proyectando en la diapositiva, vamos a ver nosotros estos órganos que intervienen en el procedimiento administrativo disciplinario para poder ver cómo es que interactúan y cuáles son los roles que le corresponde a cada uno dentro del diseño de dicho procedimiento. Entonces vamos a revisar nosotros que esta norma trae como consecuencia que nos habla de la Secretaría Técnica, ¿no? Entendida como aquel que realiza apoyo administrativo al procedimiento administrativo disciplinario. La Secretaría Técnica no es un órgano del procedimiento administrativo, sino es su apoyo. Apoyo tanto para la autoridad instructora
como para la autoridad sancionadora, ¿no? Este procedimiento es aplicable tanto a los servidores civiles como a los ex servidores civiles. También nos habla de las autoridades administrativas en relación a que existe una autoridad instructora y una autoridad sancionadora determinadas en función a la propuesta de sanción. Si hablamos de una amonestación escrita, si hablamos de una sustitución, si hablamos de una destitución o de una inhabilitación en una entidad pública en la cual se habría cometido alguna infracción, ¿no? Denme un ratito para ir revisando. A ver, dice, ¿qué acciones puedo tomar contra la municipalidad que niega a entregar el CV documentado a su gerente municipal para poder corroborar si cumple su perfil? ¿Qué acciones puedo tomar contra una municipalidad que niega a entregar el CV documentado a su gerente? Mm, bueno, no está muy clara tu pregunta porque no sé quién niega. Ya hemos dicho que la municipalidad eh, se materializa en los funcionarios que trabajan en ella, ¿no? Entonces, si tú dices que qué acciones tomas contra una municipalidad que niega a entregar, pero ¿quién de la municipalidad le niega a entregar al CB a su gerente? ¿Quién? Debo entender a la OSI por acceso a la información. Bueno, por lo que Oficina de Control Interno. El secretario general es quien recibe por mesa de parte las solicitudes. Las solicitudes de inicio de procedimiento administrativo sancionador o disciplinario, ¿no? Ya lo recibe el secretario, hace una investigación previa, como lo que vamos a ver aquí. Ya, ¿y quién se niega a darlo? ¿Es el gerente municipal? Pero no responde. ¿Es el gerente municipal? ¿Es el secretario general? Supongo que el secretario general, lo que acaba de decir. Así no se está direccionando, ahí no se está direccionando. Bueno, es que no entiendo el contexto para poder entender. Lo que me dices es la municipalidad se niega a entregar el CV del gerente. Del gerente, se niega a entregar a la OSI. Supongo que lo que quieres decir es que la OSI está realizando una verificación al cumplimiento de perfiles de los funcionarios que trabajan en una entidad, ¿no? Y entonces ha pedido, como consecuencia de esa verificación, los CVs de algunos funcionarios, como por ejemplo el gerente municipal. Y es el secretario general quien no quiere entregar la documentación, ¿no? Bueno, recordemos que las OSIs de las entidades, ellos pueden solicitar información, ¿no? Y no se las pueden negar, ¿no? Está dentro de sus facultades, es más, realizar la verificación de los perfiles de los funcionarios para ver si estos funcionarios que son de confianza, ¿no? Porque el hecho que sean de confianza no significa que porque son de confianza no puedan cumplir el perfil que está establecido en sus instrumentos de gestión. Como administrada, como administrada ha solicitado a mí, así como administrada, y se niega a entregar, tienes que apelar al Tribunal de Transparencia. Claro, pero recuerden ahí que eh, una cosa es que OSI lo pida, ¿no? Para verificar si cumple con el perfil, pero otra cosa es que pida un administrado, el CB. Recordemos que dentro del CB hay información que ya el Tribunal de Transparencia ha establecido algunos límites para la entrega. Recordemos que si existe la ley de transparencia y acceso a la información pública, pero esta no es que basta que la invoques, te la van a dar todo tipo de documento, porque recuerden que hay que tutelar los derechos. No tiene OSI la municipalidad distrital, pero sí tiene la provincial. Y si tiene la provincial, mientras que la distrital no tenga, es competente la provincial.
O sea, puedes poner de conocimiento a través de la provincial para que ella, si cumpliendo con su rol y con su competencia, pueda verificar el perfil del gerente municipal. Pero eso no nos corresponde a nosotros los ciudadanos para poder nosotros verificar. En todo caso, lo que podemos es comunicar, ¿no? Comunicar a la OSI que por alguna manera tenemos conocimiento de que probablemente no se cumpla con el perfil y que ella, asumiendo sus funciones, haga su tarea, ¿no? Ahora, si no hay una OSI distrital, comunícala a la provincial y la provincial debería hacerlo cuando no hay OSI distrital, ¿no? Y luego ya terminas de agotar lo que está diciendo Javier, pero eso es como extremo, ¿no? Pero recordemos que ahora, primero, porque si no, él se ve que te la entreguen completo, no te la van a entregar, hay limitaciones. Y no cabría, no te corresponde hacer tú un control si cumple o no con el perfil. Comunícale al órgano competente. Dice, ¿qué acciones se puede tomar frente a un concurso público que hubo o existió vicios? Y esto a su vez, la servidora postulante salió vulnerable al saber que hicieron ganar a favor a otra persona que no reunió los requisitos que pide la vacante. Ya denunció ante la fiscalía. Se podría citar a los que conformaron la comisión y también a los postulantes para poder hablar, haya responsabilidad y si se hubiera, qué tipo de sanción se le impondría, sabiendo, ¿dónde estoy? Que los que conforman la comisión son gente de confianza política. ¿Cómo denuncio? Bueno, primero vamos por lo que dice Héctor. Mira, Héctor, en ese caso, si ha habido un concurso público, ha habido un comité designado, ¿no? Supuestamente debe estar bajo el marco de la ley del servicio civil, un caso, no sé qué cosas han convocado, bajo qué régimen laboral, un 276, no sé, pero es un concurso bajo el ámbito laboral, caso 276, independientemente de ello, hay un comité, ¿no? Este comité ha tenido sus bases del concurso que rige. Ahí están todas las pautas, los criterios de cómo van a calificar. Si consideran que se ha vulnerado, como tú dices, y que a alguien han beneficiado sin que cuente con esos criterios de puntuación, ya has hecho la denuncia penal. Bueno, la denuncia penal es porque consideras que aquí hay un delito, pero al margen de ese delito, también podrías haber accionado en la vía administrativa para, con toda la documentación que puedas tener, acreditar la nulidad de ese concurso. Recuerden que el concurso tiene etapas para poder cuestionarlo. Hay plazos y en esos plazos tiene que hacerse, ¿no? Para que sea resuelto, siguiendo la formalidad. Recuerden que en la administración pública hay una formalidad que se respeta. ¿En dónde están esos plazos? En las bases que rigen el concurso. Tenías que sujetarse a eso, verificar en qué plazos puedes hacer, qué tipo de actos vas a cuestionar, porque cada uno de ellos son preclusivos, ¿no? Y si ya ha pasado, han pasado todos estos plazos y no lo has hecho, pues te queda ir por la denuncia penal, pero al margen de eso puedes hacer una denuncia administrativa, ¿no? Indicando transgresión de normas con los documentos probatorios que tú tienes. Al margen de que este, se determine que si hay nulidad, toda nulidad, de acuerdo a la 27444, involucra una responsabilidad o una delimitación de responsabilidades, si es que el procedimiento es nulo, ¿no? Entonces eso tendrán que derivarlo a la Secretaría Técnica para verificar si hay responsabilidad o no, y ella determine como producto de la investigación, pero como consecuencia de haber determinado si que el procedimiento es nulo, ¿no? En el tema penal, pues tendremos que esperar lo que establezca en el proceso penal para determinar si ha habido responsabilidad o no, ¿no? Bien, CAS, ya a veces ha sido CAS igual, si sea CAS, igual ha tenido sus bases, ¿no? Y ha tenido que regirse por esas, y ha tenido que agotar en base a eso. Pero si la servidora hizo la denuncia ante la Secretaría Técnica vía administrativa,
¿Qué acciones tomaría frente a los que conforman la comisión si ellos ocupan cargo de confianza? Mira, tienes que recordar lo siguiente, que las bases del concurso te dan los plazos para impugnar, ¿ok? Entonces tú tienes que sujetarse a los plazos de la base del concurso. Ahora, si no lo has hecho, ¿no? Si no lo has hecho bajo las pautas que están contenidas en la base del concurso, entonces te queda al último hacer una denuncia administrativa para que vuelvan a revisar, ¿no? Y lo hará de oficio la entidad, pero ya fuera de los parámetros establecidos en estas bases. O sea, lo ideal que tenías que haber hecho, Héctor, es sujetarte a las bases del concurso y estar pendiente en los plazos, porque son plazos muy cortos para impugnar, ¿no? Si no lo has hecho, ya tienes que ir por otra vía, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo? Pues supongo que no has tenido en cuenta esos plazos, ¿no? Lo has dejado pasar. Deduzco de lo que me estás diciendo. Bien. Bien, entonces seguimos avanzando. Ok, entonces vemos ahí que existen autoridades, hemos dicho, administrativas, que va a depender de qué tipo de sanción se propone, si es amonestación escrita, si es suspensión, si es destitución, inhabilitación, ¿no? También encontramos que existen autoridades dentro del procedimiento recursal, o sea, ante la presentación de una apelación. Eso significa, entonces, que la Oficina de Recursos Humanos es aquella que se convierte en última instancia cuando se trate de sanciones, de amonestaciones escritas. Y luego todas las demás tipos de sanciones, sean de suspensión o de destitución, será el Tribunal del Servicio Civil como última instancia, ¿no? Y para ello tendremos en cuenta este cuadrito en relación a las propuestas, ¿no? En relación a las propuestas que corresponden para tener en cuenta qué tipo de órgano es competente y va a intervenir en este procedimiento administrativo, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, siguiendo el cuadrito que estamos mirando ahorita en la diapositiva, vamos a tener en cuenta entonces que si fuera una amonestación verbal, ¿no? ¿Quién es la primera instancia? Será el jefe inmediato, ¿no? Recuerden que la amonestación verbal es algo que no se inscribe en el legajo, ¿no? Tampoco se puede oficializar, menos se puede impugnar. En cambio, la suspensión, ¿no? La suspensión si fuera la propuesta de suspensión, será el jefe inmediato, el órgano instructor, ¿no? Y el órgano sancionador será la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Y quien oficializa también en segunda instancia el Tribunal de Servicio Civil. Igual pasa con la destitución, ¿no? Bien. Siguiendo entonces lo que estamos conversando, entonces bajo esta precisión dice, buenas noches, una consulta. ¿A qué se refiere con oficialización? Comunicar, ¿no? Comunicar, oficializar, comunicar, o sea, notificar, ¿no? A eso se está refiriendo. Bien, seguimos ahí. Entonces, vemos entonces que esta potestad sancionadora de las administraciones públicas cumplen con la finalidad, hemos dicho, de castigar a los administrados. ¿Por qué? Porque estos lesionan bienes jurídicos que han sido reconocidos por nuestro marco constitucional y por la ley vigente, ¿no? Y también hay que generar, pues, que los demás vean que es importante el respeto y el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y si es así, entonces este procedimiento disciplinario, ¿no? Se funda en esta relación jurídica de sujeción especial. Y estos actores que intervienen en el procedimiento, como he dicho la Secretaría Técnica, como he dicho los administrados, la autoridad administrativa, las autoridades del procedimiento recursal, cada uno interviene con competencias específicas, ¿no? Y habíamos dicho dentro de ella que estas autoridades del procedimiento disciplinario se van a definir en función a la sanción que se va a imponer al servidor civil, ¿no? Las sanciones que están previstas en la norma
son amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión de institución, salvo la accesoria que sea inhabilitación, ¿no? Hemos dicho también que la amonestación verbal es aquella sanción que debe darse en reserva, ¿no? Y por lo tanto, quien prevé la norma, en este caso, quien la tiene que alcanzar, ¿no? De acuerdo a lo que estamos hablando en este cuadrito, es el jefe inmediato, ¿no? Es el jefe inmediato. Bien, y la amonestación escrita incluye quien instruye y quien sanciona va a ser el jefe inmediato y quien oficializa también, ¿no? En caso de la suspensión, hemos dicho que va el jefe inmediato, quien instruye y sanciona en la Oficina de Recursos Humanos y oficializa también en la Oficina de Recursos Humanos. Y en cuanto al procedimiento recursal, hemos dicho que el Tribunal de Servicio Civil es el competente para resolver apelaciones en caso de sanciones de suspensión y destitución, ¿no? En caso de amonestación escrita, ¿quién corresponde? En segunda instancia, la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. Entonces vemos nosotros estos actores, estas autoridades que intervienen en el procedimiento disciplinario, ¿no? Cada uno de ellos interviene de acuerdo a las competencias y atribuciones, pero en relación a la propuesta de sanción. Van a comenzar cada una a intervenir. Bien, seguimos ahí. Bien, entonces, ¿cómo identificamos nosotros dentro de a estas autoridades del PAC? ¿Cómo sabemos quién es el inmediato superior? ¿No? Bueno, ¿cómo identificamos el jefe inmediato dentro de las autoridades del PAC? Tenemos que tener en cuenta eh, que el Estado se organiza según principios de jerarquía y competencia, ¿no? Y por tanto, conforme al principio de legalidad, tenemos que cada entidad tiene instrumentos de gestión. Cada instrumento de gestión de cada entidad va a determinar su estructura. Y dentro de la estructura vamos a encontrar entonces la línea jerárquica, ¿no? Y si es así, entonces cuando Servir nos habla del jefe inmediato, entonces ¿cómo debemos nosotros identificarlo? ¿No? Para poder determinar cuál es la autoridad, siguiendo el criterio de la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión, ¿no? Ya hemos dicho que cada instrumento de gestión tiene establecido su organización y su línea jerárquica. Entonces tendremos que revisar el reglamento de organización y funciones, tendríamos que revisar para otras entidades donde no aplica el reglamento de organización y funciones, se da su manual operativo, ¿no? Todo aquel instrumento que defina funciones y atribuciones de las entidades o de los órganos desconcentrados o de los proyectos o de los programas o de las unidades ejecutoras, ¿no? Que tienen sus diferentes instrumentos de gestión. No todas las entidades de la administración pública tienen como instrumento de gestión al ROF, ¿no? También pueden existir otros dependiendo la entidad. Recuerden ustedes que existen una diversidad de entidades como lo que hemos mencionado, órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras, ¿no? Basándonos entonces en esta precisión, ya sabemos cómo identificar, ¿no? Bien, entonces para los ex servidores, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? A ver qué nos dice por aquí. ¿Cómo denunciar la designación de un ejecutor a través de una orden de servicio y no por concurso público de méritos? A la OSI, comunícale a la OSI. Podrían proponer en presentación las diapositivas que se ven chicas. Voy a hacerlo ahorita.
Ya, seguimos. Estábamos desarrollando entonces, bueno, el tema de los ex servidores, ¿no? En el tema de los ex servidores, ¿qué tendríamos que tener en cuenta aquí? Bueno, las autoridades del PAT van a ser las mismas que las que se han previsto para la sanción de destitución, ¿no? Ahora, la oficialización que decía su compañero, ¿en qué consiste? Es la formalización de la decisión de la autoridad administrativa, ¿no? Que impone la sanción o archivo, cualquiera de las dos. Recuerden que viene de un procedimiento administrativo. Entonces, de acuerdo a lo que se investigue en la etapa instructora, se resolverá si es sanción o archivo, ¿no? Y la tienen que formalizar la decisión. La oficialización, entonces, solo es la que informa o formaliza, ¿no? Ok. Luego estamos hablando nosotros cuál es las funciones que ejerce la Secretaría Técnica, ¿no? Entonces, esta Secretaría Técnica es la que lleva o está a cargo de un secretario técnico, ¿no? Esta Secretaría Técnica. De acuerdo a la norma, lo que nos dice que esta Secretaría Técnica es definida como un órgano de apoyo, ¿no? Como un órgano de apoyo de las autoridades instructoras y sancionadoras. Entonces, el cargo de secretario técnico, debemos tener en cuenta que este cargo de secretario técnico es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad. Ahora, si son de gobiernos locales, con la última modificación de los gobiernos locales, recuerden ustedes que el secretario técnico es propuesta del titular o del alcalde y designado por una terna en el Consejo Municipal, ¿no? Que lo hace, si no pueden en la primera, en la segunda. Si a la segunda no sale, ya la tercera posición ya resolverá el titular de la entidad, ¿no? Más o menos esa es la idea que debemos seguir, ¿no? Ok. Siguiendo esta lógica, entonces tenemos que tener en cuenta que el secretario técnico es el órgano de apoyo, ¿no? Más que órgano es el apoyo, nada más porque no es un órgano, ¿no? Los órganos de este procedimiento son la parte instructora y la parte sancionadora, ¿no? Este secretario técnico es un servidor civil que va a ejercer las funciones de secretario técnico en adición a sus funciones de su puesto que elabora en la entidad, ¿no? La norma no exige que el secretario técnico cuente con una formación jurídica. Por lo tanto, puede ser designado un secretario técnico cualquier servidor que trabaje dentro de la entidad, ¿no? Este secretario técnico responde en base a la designación que le dan y desde ahí asume competencias, pero en adición a sus funciones. Y va a responder ante la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? En relación a las labores o competencias del secretario técnico, ¿no? Porque recuerden que está en adición a sus funciones. Solo esta función de secretario técnico es la que va a reportar a la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Bien, entonces, esta Secretaría Técnica tiene que ajustar su actuación bajo estos principios de objetividad y neutralidad, ¿no? Tiene que vincularse entonces su actuar al ordenamiento jurídico, lógicamente, y a todas las actuaciones que se den a lo largo del procedimiento, ¿no? Entonces, estos secretarios o este secretario técnico eh, que existe en la entidad, ya ahora si hay en esta entidad puede haber recarga laboral o de repente por la dimensión de la entidad, de repente no va a ser viable que sea en adición de sus funciones, sino de repente
se contrata a alguien que realice dicha labor específica de actuar como secretario técnico en la entidad, ¿no? Y eso va a ser por dimensión de la entidad es grande, como los ministerios, por ejemplo, hay mucha carga procesal o los procesos son complejos, ¿no? O existen mucha cantidad de órganos desconcentrados, ¿no? Dependiendo, cualquiera de estos supuestos pueden dar lugar entonces a que tengamos un secretario eh, técnico designado específicamente para actuar como tal dentro de los procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, este secretario técnico es aquel que propone, pero no decide, porque no es autoridad dentro del procedimiento administrativo. Recordemos que hemos dicho que los que son autoridad dentro, órganos dentro del procedimiento administrativo, son la autoridad instructora y la autoridad sancionadora, pero no el secretario técnico. Está de apoyo, para apoyar, ¿no? Él puede, en relación como su órgano, como es apoyo, puede elaborar informes, puede elaborar opiniones, pero que no son vinculantes, lógicamente coordinando con la autoridad instructora o con la autoridad sancionadora. Por eso va a dialogar permanentemente con estas autoridades, ¿no? Para poder ver cuál es la posición de las autoridades y ejecutar y realizar los informes o las opiniones que se le requieran. Entonces, digamos que es un soporte de estas autoridades. Omar nos dice, ¿qué pasa si el investigado renuncia y se va a otra institución donde se continúa el PAD? No, el PAD se va a continuar, inicia y termina en el lugar donde supuestamente el servidor civil cometió la infracción. Ahora, el hecho que él se vaya, pues lo que decida en este procedimiento tendrá efectos en donde le van a notificar, ¿no? En donde lo van a notificar a él y como consecuencia de ello los efectos de acuerdo a lo que dicen, si es suspensión, ¿no? Si es destitución, pero la comunicación va a ser en los domicilios que haya precisado, ¿no? Bien. Dentro de sus funciones de este secretario técnico que tenemos, que dentro de las funciones de este secretario vamos a tener en cuenta que las funciones centrales que va a tener va a ser recibir las denuncias. Estas denuncias pueden ser verbales o pueden ser escritas, ¿no? Pueden ser de terceros o pueden ser que provengan de la misma entidad, ¿no? Claro que las denuncias que provengan de terceros de la misma entidad deben ser claras, deben tener precisión de los hechos y lógicamente él tiene que tramitarlas, ¿no? Investigar. Si es como consecuencia de una denuncia, tiene que dar respuesta a esa denuncia, luego de la investigación que haya realizado, ¿no? Si es que hay mérito a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario o no. Tiene que, eh, tiene que dar respuesta de las diligencias que él haya realizado, ¿no? También recibe informes de control que estén relacionados con procedimientos disciplinarios. Los puede tramitar, ¿no? Los tramita y verifica, producto de su investigación que él realiza, una investigación preliminar, para ver si hay indicios, ¿no?, de responsabilidad por la cual puede abrirse un procedimiento o iniciarse un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, vemos que hace una especie de precalificación en función a los hechos, ¿no? Efectúa una precalificación en función a los hechos que le han sido expuestos en la denuncia y en las investigaciones que él haya realizado.
¿no? El hecho que le llegue un informe de OSI no significa que con ello va a dar inicio a un procedimiento disciplinario, no. Le llega un informe de OSI y recuerden ustedes que el informe habla de recomendaciones, ¿no? Entonces lo que él tiene que hacer es realizar esta investigación preliminar para poder determinar. Si producto de esta investigación preliminar él determina que no hay infracciones, eso reportará, ¿no? Indicando que ha realizado las investigaciones preliminares y que ahí no hay mérito a iniciar un procedimiento disciplinario. O producto de las investigaciones puede determinar que sí hay indicios y por lo tanto hay mérito a un procedimiento disciplinario. O sea, las investigaciones que realiza Secretaría Técnica son fundamentales, ¿no? También puede recibir como secretario técnico requerimientos de información o de documentación, ¿no? También pueden remitir requerimientos a otras entidades, ¿no? Puede solicitar requerimiento de información y documentación a otras entidades de los servidores o de los ex servidores que ahora, como dijo su compañero, pueden estar en otras entidades, ¿no? Y las entidades tienen la obligación de remitir la información solicitada, lógicamente, dentro del plazo que se le ha requerido, ¿no? Bajo responsabilidad. No nos olvidemos de eso. También puede emitir informes que correspondan a los resultados de la precalificación, sustentando si procede o no la apertura a un procedimiento administrativo, al inicio de un procedimiento, y cuál sería la posible sanción, así como establecería a partir de ahí quién es el órgano instructor competente sobre el análisis de la gravedad de los hechos, ¿no? O de repente fundamenta su archivo. Apoya, hemos dicho nosotros, a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento administrativo, desde las actuaciones probatorias a cargo de la autoridad instructora, ¿no? Elaborar también el proyecto de resolución, ¿no? Igual a la autoridad sancionadora, ¿no? También otra de sus labores importantes es administrar y custodiar el expediente administrativo, ¿no? También va a iniciar de oficio algunas investigaciones ante presuntas comisiones de algunas faltas. También puede ser que declare no al lugar una denuncia o un reporte luego que haya hecho sus investigaciones, ¿no? Y considere que no hay indicios o que los indicios son insuficientes para dar lugar a un procedimiento administrativo disciplinario. También puede dirigir y realizar acciones que sean necesarias para poder cumplir con sus funciones, con estas que hemos enumerado, ¿no? Ok. Creo que alguien está formulando, doctora, buenas noches. La notificación por edicto en el PAD, ¿por cuántos días se debe realizar y cuándo es su base y cuál es su base legal? Vamos a llegar a ese tema de las notificaciones, ¿no? Todavía ahorita no estamos en ese tema, vamos avanzando poco a poco. Si el investigado renuncia y se va a otra, y eso ya lo hemos visto, ¿quién firma y cómo se comunica la decisión de no dar lugar al inicio del PAD? ¿Solo basta con el informe de precalificación del secretario o tiene que salir una resolución de no dar lugar del órgano instructor? A ver, hemos dicho que ¿quién es el que realiza la precalificación? ¿El órgano instructor? No. La precalificación lo realiza el secretario técnico. Entonces, va a salir un informe del secretario técnico, ¿no? De que no hay mérito a inicio de un procedimiento. Y si viene como consecuencia de una denuncia, el secretario técnico tiene que dar respuesta a esa denuncia, indicando que ha realizado todas las investigaciones preliminares
y que considera que no hay mérito a un inicio de un procedimiento, ¿no? Lo que dice la norma es que cuando tenemos una denuncia, el técnico tiene la obligación de dar respuesta como producto de su investigación. Si la respuesta es porque va a iniciar o si la respuesta es porque va a archivar, pero tiene que dar respuesta a quien ha realizado la denuncia, ¿no? Paul. Ok. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros como apoyo a los órganos? Tenemos en cuenta que estas autoridades del PAC, ¿no? Son servidores civiles, que generalmente, recuerden ustedes que en relación a la propuesta de sanción, se va a saber quién es autoridad instructora y quién es autoridad sancionadora, a propuesta de la sanción. Es decir, que si no tenemos propuesta, sabremos quién es y quién va a hacer la labor de autoridad instructora o de autoridad sancionadora. No, ¿verdad? No vamos a saber porque no hay propuesta de sanción. Cuando existe propuesta de sanción solo, ahí podemos determinar. Eso hemos dicho hace un rato, ¿no? Entonces, estas autoridades hemos dicho que son servidores civiles, ¿no? Imagínense ustedes que si es así y si a partir de la propuesta de sanción se va a determinar quién es el jefe inmediato, no necesariamente entonces van a ser abogados los jefes inmediatos, porque si no, imagínense en una institución pública, ubíquense ustedes en una institución pública y tengan en cuenta que lo primero que se les viene a la idea es que pueden encontrarse con ingenieros, pueden encontrarse con administradores, profesores, ¿no? U otros de carreras técnicas que no tienen nada que ver con los abogados, pero por su trabajo y su perfil están ahí, ¿no? Y por suerte del destino, vamos a ponerlo así, les corresponde ser el jefe inmediato, ¿no? Entonces ellos van a desconocer totalmente las normas que guían este procedimiento, ¿no? Y por lo tanto van a desconocer la tramitación de un procedimiento disciplinario, porque ese no es su perfil de ellos, ¿no? Ellos no ingresaron a la función pública, pues, es decir, a trabajar a la entidad, precisamente por conocer sus dones en procedimientos disciplinarios, sino ellos ingresaron ahí por el perfil del puesto, ¿no? Que lamentablemente por alguna situación de transgresión de normas se convierten en jefes inmediatos y tienen la dicha de convertirse en órganos del procedimiento disciplinario, ¿no? Entonces, es por eso la labor del secretario técnico, ¿no? Porque este secretario técnico, como ya tramita estos procedimientos, ya se ha hecho, digamos, que se ha acostumbrado, a revisado el marco normativo, por eso es que se recomienda, ¿no? Como recomendación, que el secretario técnico sea un abogado. Como recomendación, porque recuerden que la norma no está diciendo que en estricto sea un abogado, pero se recomienda ya que vamos a estar hablando de una norma y cómo opera esta norma, cómo tramitamos un procedimiento. Vamos a tener en cuenta que va a emitir informes, va a emitir resoluciones, va a actuar alguna actividad probatoria. Entonces se necesita cierto conocimiento para que el procedimiento administrativo pues no esté plagado de nulidades, ¿no? Bueno, esa es la recomendación. En ese sentido, entonces, el secretario técnico desarrolla estas actividades procedimentales y tramita este procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Incluso él realiza todo tipo de disposición de notificaciones, ¿no? Si bien es cierto, hemos dicho que el secretario técnico es aquel que propone, pero jamás decide, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades del PAC son las que están facultadas para decidir sobre incluso el impulso del procedimiento disciplinario y todas las actuaciones
que se efectúen como consecuencia del inicio del procedimiento disciplinario. ¿Es así? Entonces, el secretario técnico propone el inicio y todas las demás actuaciones, pero es la autoridad instructora la que va a adoptar la decisión de iniciar un PAD, de suscribir el acto correspondiente, así como de imponer sanciones o incluso imponer medidas cautelares, así como indicar cuáles son la actividad probatoria que se va a realizar, otro tipo de actuaciones. Es por eso que es vital la coordinación, el diálogo permanente entre el secretario técnico y las autoridades, ¿no? Ahora vamos a ver, acá hay una pregunta. Paul dice, no, no es Paul, o sí, Omar. Si un trabajador hace una denuncia contra su compañero en el PAT y el secretario técnico al investigar preliminarmente determina que no hay lugar a iniciar la denuncia, no hay lugar, será no al lugar a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y se remite todos los actuados a ambas partes. Se remite los resultados a ambas partes y al enterarse el denunciado sobre la denuncia puede presentar una, no existe una contrademanda en el PAT de- por mala fe o denuncia calumniosa. Bueno, recordemos que el procedimiento administrativo disciplinario es este que estamos describiendo nosotros, ¿no? Las decisiones de no al lugar, ¿no? Del secretario técnico no se pueden cuestionar, ¿no? Entonces, ¿qué significa declarar no al lugar? Justo ahora vamos a eso, Omar. No al lugar significa rechazar liminarmente, es decir, rechazar una denuncia administrativa antes que se inicie un procedimiento. Entonces aquí el secretario técnico puede declarar no al lugar a tramitar. ¿Bajo qué supuestos el secretario técnico puede declarar no al lugar? Puede ser cuando la denuncia no reúna todas las condiciones mínimas que exige la Ley de Procedimiento Administrativo General. Recuerden que en la 27444 está regulado las condiciones mínimas para una denuncia administrativa. Entonces tenemos que tener cuidado de cumplir lo mínimo que está establecido en la 27. O cuando los hechos denunciados, dice, no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? ¿Y qué pasa con los informes de control? Bueno, si llega un informe de control al secretario general, perdón, al secretario técnico, ¿qué va a pasar? El secretario técnico recibirá el informe de control, realiza la investigación preliminar, determina si hay existencia de infracciones, que supone que son leves, ¿no? Los evalúa este secretario técnico y concluye que de repente hay inexistencia de infracción, ¿no? Y si concluye que hay inexistencia de infracción, ¿qué tendría que decir? ¿O qué tendría que declarar? No al lugar a trámite, ¿no? Ahora, si fuera un procedimiento sancionador, no necesita ir al secretario técnico, ¿no? Se va a iniciar un procedimiento sancionador bajo la estructura que vamos a conversar el día domingo con ustedes, bajo la estructura de la Contraloría, ¿no? Bajo el ejercicio de su potestad sancionada. Bien, pero si es bajo la ley de servicio civil y es una infracción leve y ha hecho una investigación preliminar, pese que viene de un informe de control, él hace la investigación preliminar porque recuerden que está evaluando bajo la ley del servicio civil. Entonces está evaluando bajo ese marco normativo. Y bajo ese marco normativo se sustenta que no hay mérito, no hay lugar
a iniciar un trámite. Si es así, no hay problema. Recuerden que para eso tenemos el informe 2300 del 2016 de Servir, ¿no? Ahí precisa, bajo esta directiva, precisa que el secretario técnico puede, entre sus funciones, declarar no al lugar a trámite una denuncia y disponer su archivo, ¿no? Puede decir que hay deficiencia o carece de fundamentos probatorios o existe otros indicios o elementos que le resulte no eficaz, ¿no? O, claro, lógicamente tiene que fundamentar, ¿no? Tiene que fundamentar por qué dice no al lugar la denuncia, ¿no? Tiene que hacerlo el secretario, pero sí tiene competencia él para declarar no al lugar, ¿no? Pero tiene que haberse llevado a cabo una investigación previa de precalificación, que quede claro, ¿no? Que la responsabilidad de declarar no al lugar a trámite de una denuncia, siempre y cuando no se haya emitido el informe de precalificación, ¿no? Porque si hay un informe de precalificación y se ha recomendado el inicio del procedimiento disciplinario, entonces está fuera de la competencia del secretario técnico, ¿no? Bien, entonces vemos que es importante saber las funciones del secretario técnico. Con eso doy respuesta a la pregunta que realizó Omar. ¿Ok? Salvo Omar, si necesitas alguna precisión adicional, me dices. Acá viene otra pregunta. ¿De quién fue? Elías. El secretario técnico no puede dar inicio del PAT de un proceso que ha denunciado por favoritismo en la entrevista personal, ya que un integrante del comité tiene vínculo amical con el trabajador juntos con el postulante ganador, lo cual el secretario técnico decide no dar inicio al PAT porque cuando solicitó las imágenes del video de la entrevista, Recursos Humanos respondió que esos archivos habrían sufrido pérdida por cortes eléctricos. A ver, ahí hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, Dentro de estas actividades preparatorias, ¿no? Del PAT, que viene a ser la investigación preliminar, que viene a ser la precalificación en su momento, o de repente trámites de la abstención del secretario técnico o de alguna autoridad del PAT, incluso la aplicación de medidas cautelares, hay que trabajar con cierto tino. Por ejemplo, para dar respuesta a su pregunta de quién la formuló, eh, Elías, ¿no? Mira, la entidad pública toma conocimiento de la comisión de una posible conducta infractora, ¿no? Por parte de uno o más servidores civiles e investiga. Dicha investigación preliminar va a quedar a cargo del secretario técnico. Este secretario técnico investiga de oficio ante estos hechos, ¿no? Por lo cual él toma conocimiento, que puede tomar conocimiento porque de repente son hechos públicos, puede tomar conocimiento de repente por una noticia difundida en los medios periódicos o por un informe, ¿no? de comisión de una infracción o por una denuncia, ¿no? Sea cual sea el mecanismo por el cual toma conocimiento. Lo importante es que toma conocimiento por un reporte interno, por un informe de control. No importa la fuente de la información. Pero, ¿qué significa para nosotros investigar? Significa que ese secretario técnico va a copiar indicios que le permitan a la autoridad instructora considerar si podría haber cometido una infracción, una actuación o valoración de medios probatorios. Entonces se realiza un reporte interno, una denuncia, hemos dicho que los requisitos de una denuncia están formulados en la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos dice la ley cuáles son estos requisitos de la denuncia? Que nos dice la 27444. Que tengamos una exposición clara de los hechos, que identifiquemos las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan la constatación,
que se identifiquen cuáles son los presuntos autores, si existen participantes y si existen damnificados, que los precisemos. Aportar evidencias o por lo menos descripción sobre la administración de la procedencia de su ubicación, así como cualquier otro elemento que nos permita corroborar, ¿no? O sea, medios probatorios. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento que se debe hacer? Se presenta la denuncia, ¿no? Eso obliga entonces a realizar diligencias preliminares y comprobar si hay, pues, algunos indicios, ¿no? Va a ser entonces, va a iniciar de oficio algunas investigaciones para poder ver si rechaza la denuncia, pero tiene que motivarla y comunicar al denunciado eh, el resultado, ¿no? En base a ello, debemos tener en cuenta ahora, incorporando lo que dice su compañero, ¿no? En la precalificación. ¿Cuáles son los alcances y competencias o límites de esta precalificación? La precalificación se efectúa en función a los hechos expuestos, o sea, a esos hechos que están expuestos en la denuncia, en el reporte o en el informe de control y que han sido insumos, ¿no? A través de la cual la entidad toma conocimiento de estos hechos y hace la investigación. Este informe de precalificación debe indicar si se archiva la investigación. Entonces, si es así, declara como no al lugar a trámite y para ello entonces debe fundamentar cuáles son las decisiones que le llevan al archivo o proponer el inicio del PAD, ¿no? Vamos a suponer que se propone el inicio, ¿no? Hay ciertas formalidades para el inicio, que luego vamos a mirar cuáles son las formalidades. Pero aquí hay otra circunstancia que dice su compañero. Dice que son amigos, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer que son amigos, ¿no? Eh, Recordemos que el secretario técnico tiene que garantizar la neutralidad en sus decisiones y opiniones, ¿no? Tiene que evitar o prevenir, dice la norma, conflicto de intereses. Es obligación entonces que este servidor civil ejerza sus competencias, ¿no? Que le han sido asignadas, respetando que no exista conflicto de intereses y que no se afecte la neutralidad, ¿no? Luego voy por ahí, Elías, ya vamos dando el contexto. ¿Qué norma invoco? ¿No? Si yo soy secretario técnico y me encuentro en estas causales, tendría que indicar, bueno, que es mi amigo. Y si es mi amigo, entonces yo tendría que indicar el artículo 97 del TUE de la LEPAC y decir que no puedo intervenir y me abstengo, ¿no? Causales de abstención, ¿no? Si yo soy transparente, tendría que decir eso, bajo las causales de abstención establecidas en el artículo 97. Pero vamos a suponer que él no lo hizo, ¿no? No hizo sabiendo que es su amigo. Ahora sí, las partes podemos acreditar que son amigos y se puede evidenciar. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué nos correspondería hacer para que esta persona que no se ha abstenido, poder nosotros indicar que está en una causal establecida en el artículo 97, tendríamos que recusarlo, ¿no? No nos queda otra, ya que no lo quiere hacer por voluntad propia, ¿no? Pero teniendo que acreditar, no basta que digamos nada más. A ver qué nos dice por acá. Es decir, ya eso quedamos hace rato claro, que no decide, solo recomienda. El secretario técnico solo propone y no decide y sus opiniones no son vinculantes. Entonces, ¿cómo ustedes dice que él decide que no hay el... bueno, ya, luego, Jennifer, vamos a explicar. Si el secretario técnico solo propone y no decide y sus opiniones no son vinculantes, entonces, ¿cómo así usted dice que él decide que no hay lugar? Bueno,
Ya, ahorita vamos a explicar, parece que no han entendido lo que estoy hablando. Ya, siguiendo con Elías. Entonces, Elías, ahí ya tenemos entonces la respuesta, ¿no? Que lo que tenía que haberse hecho ahí, si es el amigo y tenemos cómo probarlo, tendríamos que recursarlo en base al artículo 97 por estar impulso en estas causales, ¿no? O él debería abstenerse por sí solo, ¿no? Y si no lo ha hecho, entonces ahí está, ahí nuevamente lo que va a hacer es, ante la autoridad que corresponde evaluar, retirarlo, recusarlo de la aceptar declaración fundada, sacarlo y colocar en este proceso a otro secretario para que asuma y reemplace a este secretario técnico, ¿no? Ahora, dentro de las competencias que hemos hablado nosotros de este secretario técnico, hemos dicho que dentro de sus competencias, pues sean ahí por favor, para Paul, para Jennifer, Omar, ¿cómo se determina si son amigos? Si es un compañero antiguo, de hecho conoce a muchos, pero cuál, pero tal vez no sé, entonces no estamos seguros, porque el hecho que sea con su compañero no significa que sea su amigo, ¿no? ¿Cómo determinas el grado de amistad, ¿no? Tendrías que acreditar la determinación del grado de amistad con pruebas que te acrediten dicho grado, porque el hecho que digas que es su compañero, pues no prueba nada. A veces son compañeros y se llevan tan mal, ¿no? O sea, no podemos asegurar su vínculo de amistad, su grado de amistad por el hecho de ser compañeros de trabajo. Ya, bueno, ya para Jorge, para Jennifer y para Paul. Cuando recuerden ustedes que decíamos que el secretario técnico es aquel eh, que es un órgano de apoyo y que da eh, recomendaciones que no tienen, o opiniones que no son vinculantes, tal como dice Paul. Está bien, pero ese es en el desarrollo del procedimiento disciplinario. Pero yo estoy hablando antes de iniciar el procedimiento disciplinario, estoy hablando en la parte inicial, estoy hablando en el informe de precalificación, ¿no? De esas actividades preparatorias estoy hablando. Recuerden que la estructura del procedimiento disciplinario tiene partes, ¿no? La primera son las actividades preparatorias. Luego viene, como consecuencia de ello, se ve si va o no va el PAD. Si va, inicia la fase instructora, va con la fase sancionadora. ¿Nos seguimos ahí? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen nuestros compañeros en la etapa previa? Así es, Luis. Así es. Estamos hablando de la etapa previa. La norma dice actividades preparatorias, ¿no? O si quieres llamarlo, llamarle etapa previa, ¿no? De esas actividades preparatorias yo estoy hablando. Las actividades preparatorias están a cargo del secretario técnico y que él sí tiene competencias en estas actividades preparatorias, ¿no? No en las fases, en las actividades. En estas actividades preparatorias, al secretario técnico le corresponde investigar preliminarmente, realizar precalificación, tramitar incluso su propia abstención, ¿no? Incluso tramitar alguna abstención de los demás miembros del PAC, así como las posibles medidas cautelares. Y dentro de la precalificación ya hemos dicho que significa hablar de precalificación, ¿no es así? Hemos hablado que este informe de precalificación puede dar pase a dos decisiones dependiendo de estas investigaciones preliminares, el inicio o el archivo, ¿no? Eso hemos dicho hace un rato. Bien, no sé si con eso les quedó claro a ustedes. Por favor, me dicen por el chat. Los escucho o les leo. Muy bien, Paul. Bien, entonces seguimos ahí.
Bien, funciones del secretario, ya hemos hablado en el lugar. ¿Qué pasa? Que sube el suplente. De hecho, que si el secretario fuera denunciado, ese también puede ocurrir otro supuesto también, en base a las incompatibilidades, ¿no? ¿Qué pasa si el secretario es denunciado y él no va a conocer su propia denuncia, ¿no? Eh, o si este ha sido procesado, se encuentra en una incompatibilidad, ¿no? En causales de abstención. Entonces, el titular de la entidad es quien le corresponde designar a un secretario técnico suplente para que lleve a cabo este procedimiento. Eso puede ser. Ok. Entonces, el secretario técnico del PAT puede disponer el archivo de una denuncia derivada de un informe de control. Se puede disponer solo si ha realizado estas actuaciones previas y ha determinado que no hay mérito al lugar. Porque es fundamental. Tendrá que decir que de acuerdo a estas pruebas o estas actividades probatorias de investigaciones previas, determina que no hay responsabilidad, porque recuerde que tiene que fundamentar una consulta. ¿Qué sucede si a pesar de contar con pruebas idóneas, el secretario emite informe de no al lugar? En ese supuesto, ¿qué acciones se podrían tomar? Eh, a ver, la, no- la norma no ha establecido de la ley del servicio civil si el secretario técnico eh, o ir contra el informe del secretario técnico, ¿no? Ir contra, no hay otro, no hay un medio impugnatorio dentro de la norma, ¿no? Tal vez puedes alegar o hacerle una denuncia administrativa al secretario, pero ya fuera del marco del procedimiento disciplinario, ¿no? Porque la norma del procedimiento disciplinario no acepta que se cuestione el informe del secretario técnico de estas actuaciones previas, ¿no? Pero si dices que hay medios idóneos y todo lo demás, puedes hacer ya dentro de la 27 una denuncia, ¿no? Una denuncia administrativa y la tendrá que evaluar el titular, ¿no? Pero ya estamos fuera de las normas del procedimiento disciplinario, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Bien, entonces aquí tenemos lo que hemos venido hablando de las acciones preparatorias, ¿no? Que se van a dar y que está a cargo del secretario técnico, ¿no? Estas actividades preparatorias son aquellas investigaciones preliminares que hemos estado ahí hablando hace un ratito. Vamos a avanzar, ¿no? La precalificación que ya hemos hablado, la abstención que también ya hemos tocado, el artículo 97 del TUE de la LEPAC sobre causales, diversas causales que regula, ¿no? La Ley de Procedimiento Administrativo General y que se aplican para las causales de abstención para el procedimiento disciplinario, ¿no? De la norma de servir. ¿Cuándo aplicamos medidas cautelares? Bueno, ¿cuál es la finalidad de una medida cautelar en primer lugar? Sabemos que la medida cautelar busca asegurar que la decisión de la entidad sobre el servidor sea eficaz, ¿no? Y que se otorgue entonces una adecuada tutela a los bienes protegidos y que no se queden en estado de peligro o de indefensión. Entonces, ante ello, se pone a disposición de la Oficina de Recursos Humanos para realizar los trabajos que le asigne de acuerdo con su especialidad, ¿no? O se puede exonerar de dicha obligación de asistir al centro de trabajo. Recuerden que la medida cautelar no es impugnable, ¿no? Ok. Bien, entonces esta medida cautelar en cuanto a su aplicación siempre tiene que ser motivada y si lo van a hacer al inicio, va con la resolución de inicio y se notifica al servidor a quien se le está imputando, ¿no? Competencias: es una vez iniciado el PAT, el órgano instructor, tanto como el sancionador, pueden modificar o revocar la medida cautelar. De repente, el, el órgano instructor considera que la medida cautelar, pueden existir otras medidas cautelares no más eficaces,
y menos dañinas, ¿no? Entonces la puede modificar o la puede revocar. Al igual de ello, puede hacer también el órgano sancionador, ¿no? Estas medidas caducan. ¿Cuándo caducan? Cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento disciplinario o cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, ¿no? O cuando haya transcurrido el plazo para la resolución que pone fin al procedimiento. Cualquiera de las dos puede darse el caso. La estructura de un PAD, empezamos, hemos dicho nosotros, con las actividades preparatorias, ¿no? Estas actividades preparatorias está a cargo de quién hemos dicho, secretario técnico, ¿no? Por lo tanto, va a ser importante porque estas actividades preparatorias nos van a permitir tener claro la documentación, ¿no? Los medios probatorios, la imputación de cargos, una claridad sobre las imputación de cargos que debemos notificar al servidor supuestamente imputado, ¿no? Y con ello damos inicio a la fase instructora, con ello se da inicio al procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y a partir de ahí ya sabemos quién es la autoridad instructora, ya hemos dicho porque ahí se propone el tipo de sanción, ¿no? Entonces, la autoridad instructora vamos a ver que despliega toda la actividad probatoria que va a servir nuevamente para realizar el informe de instrucción y con ello vamos a tener la intervención luego de la fase sancionadora. Y ahí se determina si hay una sanción, un archivo y va a segunda instancia. Entonces vamos a explicar esto cómo opera más a detalle, ¿no? Entonces aquí tenemos el inicio. Ahora creo que se ve mejor, ¿no? Tenemos el inicio del PAD, que este PAD se inicia, puede iniciarse de oficio, ¿no? Puede iniciarse, me he dicho, como una denuncia, como hechos notorios, como consecuencia de un informe de control. Si es una denuncia, hemos dicho que hay que comunicar la respuesta de la investigación preparatoria o preliminar al denunciante, ¿no? Bien, entonces, ¿el denunciante es parte en el procedimiento? No. Solo vamos a comunicar solo esta primera parte y ahí terminamos, ¿no? El procedimiento administrativo disciplinario siempre va a iniciarse de oficio por la entidad, ¿no? Si es así, entonces dentro del contenido del inicio se tiene que tener en cuenta cuál es la posible responsabilidad, quién es la autoridad instructora, cuáles son los hechos, cuáles son las faltas, si ahí hay subsunción de hechos o no, ante quién se presentan los descargos, tiene que indicar cuál es el plazo que tiene para interponer o para presentar sus descargos. Si existen medidas provisionales, en caso correspondan, porque no necesariamente iniciamos un procedimiento disciplinario y automáticamente van las medidas provisionales. No necesariamente. Vamos a evaluar caso por caso para poder ver cuándo va y cuándo no va. Bien. Es un acto entonces de trámite. Tenemos que tener en cuenta que esta resolución que se emite, ¿no? En caso existiera indicio, se notifica, este acto no es impugnable, ¿no? Y con ese inicio el procedimiento administrativo disciplinario. Siguiendo el artículo 107, nos dice hay una formalidad que debemos cuidar, ¿no? Identificar quién es el servidor, precisar la imputación de la falta, es decir, describir los hechos, así como la configuración de cada falta, invocar la norma jurídica presuntamente vulnerada, indicar si existe medida cautelar, ¿no? Ya hemos dicho que en caso corresponde, ¿no? ¿Cuál es la sanción que corresponde ante la falta que se están imputando? Eso hay que decirlo. ¿Cuál es el plazo que tiene para hacer sus descargos? ¿Cuáles son sus derechos y sus obligaciones de este servidor en este procedimiento? ¿Cuáles son los antecedentes y cuáles son los documentos que dieron origen al inicio del procedimiento? ¿Cuál es la autoridad competente que va a recepcionar o recibir los descargos? ¿Y cuáles son los plazos que tiene para presentarlos? ¿No? Doctora, ¿cuál es el trámite de una denuncia y si es que la denuncia no inicia el paro? Los trámites de la denuncia
A ver, para entenderte, Jennifer, eh, vamos a suponer que me estás hablando que hay una denuncia, ¿no? Por la cual están colocando, esta denuncia puede ser una denuncia externa, que están comunicando indicios de responsabilidad de un funcionario servidor, ¿no? Debo entender eso. Entonces, ¿cómo tramitamos esa denuncia? Lo vamos a derivar, hemos dicho, al secretario técnico y él va a investigar, ¿no? Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es el trámite de denuncia? Si es que una denuncia no inicia un PAC. Mm, supongo que como consecuencia de la denuncia quieres decir tú que no hay mérito, se realiza esta investigación preliminar y el secretario técnico da como resultado que no hay mérito a un procedimiento disciplinario. Ya hemos dicho que dentro del marco del procedimiento de la ley del servicio civil, el resultado de los informes, de las investigaciones preliminares, no pueden ser cuestionadas, ¿no? Dentro de la ley del servicio civil. Ok. Vicios de validez que vamos a tener en cuenta aquí, ¿no? Eso es importante considerarlo. ¿Qué significa cuando han sido las principales causas de nulidad de un procedimiento? Generalmente en donde hay errores que pueden, omisiones que pueden llegar a causar nulidad. Cuando se imputan las infracciones en una norma que no sea aplicable a este marco normativo de la ley del servicio civil, por lo tanto al procedimiento disciplinario, ¿no? O cuando hay que sancionar eh, sin que exista un acto por el cual se está imputando, ¿no? O sanciona si no has iniciado un procedimiento disciplinario, también. O sancionas por infracciones no incluidas en la resolución de inicio. En la resolución de inicio tú indicas cuáles son las infracciones, ¿no? Y cuáles son las sanciones. Y sin embargo, no las has considerado todas, ¿no? Cuando inician sin informe de precalificación, ¿no? Sacan la resolución de inicio y no hay un informe de precalificación. ¿Qué va a pasar ahí? El tribunal ha indicado que las entidades deben necesariamente imputar al supuesto, al funcionario, al servidor civil, ¿no? En este caso al impugnante, algunas de las faltas que estén previstas, pero dentro de lo que establece la ley del servicio civil o alguna otra norma, ¿no? Cuando se refiere a alguna otra norma, se refiere, por ejemplo, eh, la ley del servicio civil, su reglamento dice que son de aplicable al procedimiento disciplinario todas las infracciones establecidas en la ley de servicio civil, más las que están establecidas en el Código de Ética, más las que están establecidas en la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Entonces, bajo ese contexto tendrían que tener en cuenta, ¿no? También ha dicho el tribunal que no basta con hacer referencia a que existe un incumplimiento en la función prevista en algún instrumento de gestión o norma interna, ¿no? O sea, no basta solamente decir incumplió tal artículo de la norma tal, ¿no? Hay que describir el hecho. En relación a la tipificación de faltas, debe ser prevista esta de manera expresa por norma y que esta norma tenga rango de ley, salvo alguna reserva reglamentaria que exista. Después no. Es decir, que no puede ser que se establezcan tipificaciones de faltas por los reglamentos. No, no es posible. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que cuando imputan infracciones en una norma que no sea aplicable por la ley de servicio civil, ¿no? Eso también va a originar vicios de validez, ¿no? Hemos dicho el sancionar sin acto de inicio, por infracciones, ¿no? Bien, esta es la que ya lo hemos explicado, así que vamos avanzando. En relación a la fase instructora ya, ¿no?
en relación a las competencias de inicio de la autoridad instructora. Vemos que, vamos a suponer que se ha iniciado, ¿no? Se ha iniciado un procedimiento administrativo disciplinario y se ha notificado el acto de inicio, ¿no? Entonces, este servidor imputado, como consecuencia del acto de inicio, tiene derechos. ¿Cuáles son los derechos? Acceder a la documentación eh, que se ha producido, ¿no? Porque recuerden que va a ser su descargo. Entonces, necesita ver qué documentación se ha actuado en la investigación preliminar para que él tenga acceso y pueda revisar y poder formular su descargo, ¿no? Entonces, este instructor está obligado también a admitir alguna prueba que proponga el imputado. La puede rechazar. La norma dice que sí es probable que pueda rechazar, pero solo si uno tiene que fundamentar por qué lo declara improcedente, por qué rechaza la prueba de parte eh, propuesta por el imputado, ¿no? Tiene que motivarla, ¿no? También nos indica que bajo el principio de oficialidad es quien debe impulsar el procedimiento es la autoridad administrativa, en este caso es la autoridad instructora, ¿no? Ella tiene que impulsar el procedimiento para cuidar los plazos. Y lógicamente recuerden que ahí hay despliegue de actividad probatoria. Es el órgano instructor quien tiene que ver qué tipo de actividad probatoria se va a desplegar y va a incorporar, ¿no? Y terminará, aparte de la actividad probatoria que puede proponer el imputado y que la entidad puede rechazar, pero debidamente fundamentada si no cumple con los criterios de la prueba, ¿no? Luego de actuado esta actividad probatoria y del análisis que se haga, se elaborará un informe de instrucción en donde contendrá las conclusiones que va a remitir a la autoridad sancionadora, ¿no? Y también, lógicamente, tiene que notificarse también al servidor civil, ¿no? Entonces, esta fase instructora, vemos nosotros que es la fase mediante la cual le va a permitir a la autoridad sancionadora tener una convicción sobre el despliegue de actividad probatoria y análisis de hechos que ha realizado la autoridad instructora, ¿no? Y con ello se emite un acto, ¿no? Que hay que hacer, lógicamente, de cuidar la notificación, ¿no? Entonces, este servidor imputado tiene acceso a la documentación que se produzca, hemos dicho, en la etapa de instrucción. Tenemos que tener en cuenta que puede haber la reserva, ¿no? En cuanto a alguna documentación, pero tiene que cumplir algunos parámetros para poder tenerlo en cuenta como reserva. Si no, no hay límites para que el administrado a sola solicitud pueda pedir el acceso, ¿no? Lógicamente que generalmente la autoridad instructora le indica que en el plazo de tantos días puede acceder al expediente. Bien, entonces esta autoridad instructora está obligada a admitir las pruebas que propone en caso cumpla con los parámetros de la prueba y si no, declara que es improcedente, ¿no? Y debidamente sustentada, claro que sí, ¿no? Todas las pruebas deben valorarse, ¿no? Salvo las que sean denegadas, lógicamente previa motivación, ¿no? El informe del instructor, eh, pues en este informe deben contener las conclusiones que van a ser remitidas, hemos dicho, a la autoridad sancionadora y al servidor civil. Entonces, esta autoridad instructora puede disponer también acumulación de procedimientos administrativos siempre y cuando guarden relación. Esto en aplicación a lo que está establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en su artículo 158. O sea, es la entidad pública la que tiene la facultad, a través de su órgano instructor, acumular expedientes, ¿no?
¿Necesita el consentimiento de las partes? No, porque es facultad de la administración. Disponer los medios probatorios, ¿no? E impulsar de oficio el procedimiento, ¿no? Y aplicar supletoriamente todas las disposiciones que están establecidas en el procedimiento administrativo de la 27444 sobre instrucción, ¿no? Requisitos para la prueba es que la prueba tiene que ser pertinente, tiene que ser útil, ¿no? Tiene que ser oportuno y tiene que ser lícitos y conducentes. Bajo estos criterios se tiene que ver o evaluar su admisibilidad, ¿no? Requisito de los medios probatorios, por ejemplo, en el caso de la obtención de audios. Si las partes involucradas en ese audio, ¿no? Eh, que han sido grabadas, ¿no? Puede constituirse en un medio probatorio dentro de un PAC. Recordemos nosotros que la legalidad de la prueba, ¿no? Debe ser constituida por el consentimiento expreso que den las partes. Si no es así, sería una prueba ilegal, ¿no? Y luego tenemos ya la fase sancionadora, donde viene la participación de la autoridad sancionadora, ¿no? Entonces, recibido este informe final de la autoridad instructora, la autoridad sancionadora va a realizar la aplicación de la sanción y como consecuencia de aplicar la sanción va a realizar una revisión al informe final y si considera que algo no le quedó claro, que deberían actuarse algunos medios probatorios adicionales o complementarios, lo puede disponer esta autoridad sancionadora, ¿no? Para que pueda resolver de manera fundamentada e incluso puede solicitar informes orales de los servidores eh, para que expresen su posición, sus argumentos de defensa, sus alegatos finales en este informe oral, ¿no? O alguna otra actividad probatoria complementaria que lo considere. ¿Quién está a cargo del informe oral? Si lo pide la autoridad sancionadora, ella está a cargo, no otras, ¿no? Porque si lo derivan a otra eh, área que no sea la autoridad sancionadora, con ello están viciando el procedimiento. Y ya para eso hay eh, varios informes de servir en relación a la competencia de la autoridad sancionadora para que eh, emita, escuche en el informe oral, ¿no? Que ha solicitado, ¿no? Hay una resolución que también está en la diapositiva. Bien, ¿cómo determina la sanción? Entonces, la autoridad sancionadora, en aplicación al artículo 103, vemos que lo que tiene que hacer la autoridad sancionadora para determinar responsabilidad administrativa debe verificar si concurre en alguno de los supuestos luego de haber establecido ya la responsabilidad. Ojo que estamos hablando que ya se estableció la responsabilidad, ¿no? Si la autoridad sancionadora ha establecido la responsabilidad, luego de haber establecido ya la responsabilidad, verifica supuestos de eximentes, verifica también si la sanción es razonable, ¿no? Gradúa la sanción en base a algunos criterios previstos en el artículo 87 y 91 de la Ley de Servicio Civil. Si ha habido una subsunción voluntaria por parte del servidor en el acto o omisión que se le ha imputado, ¿no? Todo esto pueden ser considerados como atenuantes de responsabilidad administrativa. Entonces, en este momento, cuando ya se determinó la responsabilidad, es ahí donde se va a ver estos otros elementos, ya para imponer la sanción. ¿Cómo termina un PAD? El PAD termina de manera ordinaria con la resolución, ¿no? Que pone fin y que puede ser una de sanción. Como consecuencia de ello podría ser una amonestación escrita, lógicamente, una suspensión, una destitución, o puede ser la de archivo del procedimiento, ¿no? Ese es un modo ordinario, ¿no? También puede ser que se dé por alguna causal sobreviniente, que sea prescripción,
que sea porque se inició el PAS de Contraloría. Recuerden ustedes que hay la preeminencia del procedimiento sancionador sobre el procedimiento disciplinario, ¿no? O porque inicia un proceso penal y de cuyo resultado depende la decisión de la autoridad administrativa, ¿no? O porque hay un procedimiento recursal por recurso de reconsideración o de apelación, ¿no? En primera instancia, ah, y sobre lo cual lo resuelven en segunda, ¿no? Entonces, procedimiento recursal, ¿qué significa? Bueno, aquí cabe el procedimiento recursal si pues se da el recurso de reconsideración en estos procedimientos disciplinarios y también se puede dar recurso de apelación. Si hablamos de reconsideración, ya sabemos que lo resuelve la misma entidad. Si hablamos de apelación, se va a la segunda instancia, ¿no? ¿Y de quiénes son la segunda instancia en el PAC? Hemos dicho que depende de la sanción. Si hablamos de una amonestación escrita, será dentro de la entidad, la Oficina de Recursos Humanos. Si hablamos de una suspensión, destitución o inhabilitación, será el Tribunal de Servicio Civil. Bien, entonces esas son las ideas que he querido compartir con ustedes en relación al procedimiento disciplinario de la Ley del Servicio Civil. Dejo en ustedes para algunas preguntas que quieran hacer. Bueno, doctora, al parecer no tenemos ninguna pregunta por parte de los participantes. Bueno, con esto entonces ya estaríamos dando por culminada la sesión del día de hoy. Sin antes agradecerle pues por una gran ponencia brindada por su persona y también pues esperando que la clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego.